El Señor ya, hermanos, confirmó en esta noche de lo que vamos a meditar, ¿verdad? El hermano pastor estuvo leyendo una lectura para comenzar este servicio que tiene como encabezado la venida del Hijo del Hombre. Y así, mis hermanos, vamos a estar meditando en esta noche en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 42. Que sea el Señor hablándonos en esta noche para que meditemos, hermanos, en cómo está nuestra vida delante de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente estamos preparados y si nos hace falta, y seguir creciendo, ¿verdad? En su voluntad. Gloria a Dios. Amén. Mateo 24, 42. Amén. Solo vamos a leer ese versículo nada más. Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Sabemos que Dios prometió venir por su pueblo, Dios. que Él iba a regresar. Es una promesa que nosotros creemos. Cuando nosotros leemos, hermanos, el capítulo 24, estamos viendo de que el Señor está sentado, dice, en el monte llamado Los Olivos, Dios. y está enseñándole a sus discípulos, porque dice que apartándose de la multitud, los discípulos, dice, se apartaron hacia Él y comenzaron a preguntarle al Señor qué o cuáles serían las señales antes de su venida. Me llamaba la atención que dice que se apartó y comenzó a enseñarle a sus discípulos. Es decir, no le enseñó a toda la multitud. Amén. Entonces, hermanos, esto nos hace pensar de que hoy en día van a ser muchas las personas que no se van a dar cuenta de que las señales que estamos viendo son señales proféticas de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Muchas de las personas estamos viviendo acomodados, e incluso dentro de las iglesias llamadas iglesias de sana doctrina, ya las prédicas de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya no se dan. E incluso yo he visto, hermanos, muchas veces comentarios, he platicado con personas también que dicen, yo sé que ustedes ya lo han escuchado, y que dicen de que el Señor ya no va a venir, que ya hace mucho tiempo que mis abuelos, que mi papá y ya se murieron, y ellos decían que el Señor iba a venir y el Señor no vino, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, los discípulos del Señor, que el Señor aún no había ascendido a los cielos, ellos creían que lo iban a ver venir de regreso, con vida, ¿verdad? ¿Y qué nos lleva a enseñar esto? De que si nosotros estamos, hermanos, preparados o estamos siempre esperándole, vamos a estar listos, ¿verdad? Porque si nosotros supiéramos de que el Señor no va a venir y que nuestra vida va a pasar, quizás nos acomodaríamos. Quizás dijéramos, bueno, no voy a ir hoy al culto, de todas maneras el Señor no va a venir, voy a tener más oportunidades. Pero no, el Señor quiere que nosotros estemos listos para cuando Él regrese, nosotros ser tomados y que seamos dignos de ser tomados para con Él, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y así, mis hermanos, yo quiero comentarles un poco acerca de cómo Dios ha ido preparando que nosotros meditemos en su palabra. Y si nosotros hemos visto desde el primer servicio que tuvimos hoy en la noche, y luego continuando con la vigilia, el Señor quiere que nosotros hablemos de su venida. Amén, gloria a Dios. El Señor ha confirmado su palabra. Gloria. Yo tuve toda la semana meditando, hermanos, en
en todas las señales en Mateo 24, pero no tenía yo un tema, ¿verdad? Y me preocupaba y pasó toda la semana. Y el Señor, uno siempre se acostumbra quizás a predicar con un tema, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil tal vez meditar en ellos, para que se nos haga más fácil recordar de qué se trató la prédica. Mas sin embargo, no tenía yo tema. Solo sabía y yo no sabía que iba a compartir esta noche, ¿verdad? Solamente Dios sí lo sabía. Y estaba meditando, hermanos, en esta palabra, y hoy en la mañana que el pastor me mandó un mensaje y me dice, hermano, que si podía compartir la palabra esta noche. Se me vino a la mente de decir, Señor, si yo no estoy preparado para predicar tu palabra, ¿estaré preparado para tu venida? Y es por eso que en esta noche, hermanos, yo quiero dejar este tema como a modo de una pregunta, ¿verdad? Dios. ¿Qué preparados estamos nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Que nos autoanalicemos, que nosotros esta noche, hermanos, si hay algo que tenemos que cambiar o si hay algo que tengamos que fortalecer, venir y con toda confianza venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, aquí estoy, fortalece mi vida, sígueme dando fuerza para seguir adelante, no permita, Señor, que por cualquier cosa en este mundo nosotros vayamos a retroceder, porque van a venir pruebas, hermano, y quizás estamos viviendo los tiempos últimos ya, como decía el hermano pastor, ¿verdad? Temprano, ya no es tiempo, o sea, ¿qué más puede pasar? Si nosotros nos preguntamos, si alguien nos preguntara a nosotros en nuestro diario vivir y si nos dijera, miren, ¿habrá alguna señal que falte porque se cumpla? De todas las que Dios ha dejado escritas, yo creo que contestaríamos que ya no hay ninguna que no se haya cumplido, ¿verdad? Bendito Dios. Y si estamos, hermanos, y que Dios no ha venido es porque Él aún está extendiendo su gracia, ¿verdad? Porque Él no quiere que el ser humano se pierda, Sí, Él no quiere que el pecador se pierda, sino que más bien le da más tiempo para que aquellos que se van a arrepentir, hermanos, pues todavía tengan ese tiempo para que ellos puedan venir y reconocer a Cristo como su Salvador y Señor de sus almas. Dios, aleluya. Y los que estamos en la gracia y los que estamos viviendo bajo su voluntad, nos esforcemos cada día más y nos afiancemos y que aseguremos esa salvación que Dios nos ha dado. Que no permitamos, hermanos, que nada de lo que pueda pasar en este mundo nos quite nuestra corona, como dice su palabra, ¿verdad? Que no nos descuidemos, que busquemos al Señor y que cuidemos esa salvación con temor y temblor. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos de que los tiempos y los días son malos, ¿verdad? No viene nada bueno para este mundo. Si nosotros leemos la palabra del Señor y yo he escuchado muchas veces prédicas y muchas veces oraciones y clamores, hermanos, de que la gente clama por paz, porque este mundo mejore, pero no, o sea, si nosotros debemos de clamar que se haga la voluntad del Señor. Amén. Y si la voluntad del Señor es todo esto, porque nuestro Señor dejó escrito de que se va a levantar nación contra nación, que van a haber guerras y rumores de guerras, terremotos, pero nosotros podemos pensar y decir, pero si eso siempre ha existido, ¿verdad? Terremotos siempre han existido, guerras desde hace mucho, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que no existía antes, y es la apostasía. Amén. Yo me recuerdo cuando era pequeño, y mi papá nos llevaba, hermanos, a la iglesia. Usted podía ir a cualquier iglesia sin temor a que le fueran a enseñar una falsa doctrina. Cualquier iglesia cristiana que se llamaba cristiana en aquellos tiempos
estaba bien definida. Se apartaba de las cosas del mundo. No existían a la escala que hoy en día se está moviendo todo lo de los falsos profetas, los falsos maestros, todo ese tipo de manifestaciones, hermanos, de espíritus engañadores, no se veía antes. Estaba todo bien definido, o sea, el mundo se conocía y la iglesia cristiana también se conocía por el testimonio y por la doctrina que se practicaba en aquellos entonces. Entonces, pero si nosotros vemos hoy en día cómo se ha ido esto corrompiendo, cómo el enemigo ha ido ganando ventaja sobre la iglesia, ahora, como lo hemos repetido en muchas prédicas y en muchas pláticas que hemos tenido, la guerra está dentro. Hoy tenemos que estar preparados, tenemos que pedir al Señor que nos dé ese entendimiento para poder determinar nosotros, hermanos, qué es lo que se está moviendo dentro de la iglesia. No quiere decir que toda la iglesia esté mal, porque el Señor siempre va a tener su remanente. El Señor siempre va a tener su iglesia que le adore, que le busque en espíritu, en verdad, y que realmente queramos, hermanos, llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y poder irnos con Él, para estar con Él en las bodas del Cordero, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra esperanza, hermanos, porque el hecho de que Jesús venga no quiere decir que nosotros, no es, digamos, un evento negativo. Va a ser negativo para el mundo, para el que se quede. Porque allí se van a dar cuenta de todos aquellos hermanos que han despreciado esta palabra, que lo que está escrito en este libro es cierto. Que lo que estaba escrito en este libro se cumplió. Y ahora, hoy en día, mucha gente nos trata, cuando usted habla con ellos acerca del fin de los tiempos, que uno se le acerca a alguien y le dice, mira, busquemos al Señor porque los tiempos son malos y lo que viene para este mundo, una tribulación la cual nunca ha habido, muchos de ellos no creen. Pero cuando escuchan cualquier noticia de alguna pandemia, de alguna guerra o de algo y se les avisa, corren a prepararse terrenalmente. Sí, ¿va? No sé si se acuerdan cuando estuvo la pandemia que todas las tiendas estaban vacías. Se prepararon. ¿Por qué no prepararnos para la venida del Señor? ¿Por qué no prepararnos para la vida eterna? Porque sabemos de que va a haber un día de que esto se va a llegar. Va a haber un día de que van a decir, hombre, era cierto lo que predicaban los cristianos. Era cierto que el Señor vino y ahora ¿qué vamos a hacer? Amén. Pero está escrito, ¿verdad? Está escrito de que dice su palabra en Mateo 24:37, de que la gente va a estar, dice, como los días de Noé. Y si nosotros, hermanos, vemos cómo estaba esta gente en aquel tiempo, no creyeron. Noé les predicó más de 100 años. Un llamado, una palabra que vino desde nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, y ellos no creyeron. Así como tacharon en aquel entonces, que pudieron haber dicho, no, hombre, Noé se le zafaron algunos tornillos de la cabeza, anda predicando o anda diciendo de que va a haber un diluvio y nunca ha habido. Pero nosotros hoy en día, hermanos, predicamos que va a haber un rapto. Es cierto que nunca ha habido un rapto a escala mayor, pero si nosotros leemos la Biblia, Elías fue raptado, dice, al cielo. Dios se lo llevó vivo. Entonces hay un precedente. Aún, o sea, tenemos esa ventaja más todavía, ¿va? Que si nosotros leyéramos y digamos, bueno, los de Noé nunca tuvieron, digamos, un ejemplo, algo en el cual decir, hombre, sí puede pasar. Tal vez si hubiera caído una gota de arriba, ellos hubieran dicho, hombre, sí, es probable que pueda que llueva. Pero entonces, en ese entonces no pasaba eso. Entonces, ¿cuánto más nosotros? O sea, no va a haber excusa. Aparte de eso, sabemos de que pues todo esto es por fe, ¿verdad?
Amén. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor va a venir, porque así como Él lo dejó escrito, el Señor dice en su palabra que no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Amén, amén. Entonces, un día va a venir. Ya sea que nosotros, hermanos, estemos vivos y Él venga, o que nosotros muramos, los dos acontecimientos vienen a ser similares. Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Así, mis hermanos, quiero tocar ciertos puntos en esta noche Gloria a Dios. que el Señor nos manda que meditemos, ¿verdad? Porque podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para un evento que no sabemos cuándo va a ser? Porque por lo general uno se prepara para eventos que tenemos alguna fecha, Sí, amén. ¿verdad? Muchas veces tenemos algún viaje establecido, estamos preparándonos para ese viaje, hacemos todos los preparativos y tenemos todo listo, ¿verdad? Pero decir, bueno, el evento del rapto no se sabe cuándo. ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros? ¿Cómo estar listos? ¿Cómo estar preparados? Y así vamos a tocar un punto, hermano, que el Señor nos manda a que velemos y oremos en todo tiempo. Amén, gloria a Dios. Sería el punto número 1 en esta noche que toquemos. Como dice Lucas 21:36, velad y orar en todo tiempo, para ser dignos de ser tomados y de ser llevados con Cristo. Amén. ¿Qué es el beneficio, hermanos, de que nosotros estemos orando y velando en todo tiempo? Primeramente, el Señor en su palabra dice, bienaventurados aquellos que cuando venga los encuentre haciendo la voluntad de nuestro Padre. Amén. Velando y orando. Amén. Uno de los beneficios que tiene, hermanos, es que nosotros es que estemos espiritualmente despiertos. Gloria a Dios. Porque ¿cómo nosotros vamos a conocer o cómo es posible que nosotros tengamos una relación con alguien sin hablar? Sin exponer las necesidades, las inquietudes y todo lo que conlleva el que estemos en una comunión constante. Terrenalmente es imposible y espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente nosotros no podemos decir que estamos siguiendo a Jesús, que estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a saber que estamos haciendo la voluntad del Señor si no hablamos con Él? Si no escuchamos su llamado, si no escuchamos, hermanos, aquella voz que nos habla, que nos enseña, que nos dice lo que tenemos y lo que no debemos de hacer. Entonces, el velar y orar en todo tiempo es tan importante, ¿verdad? Porque nos da sabiduría y nos da entendimiento. Una de las cosas o de las cosas que nosotros debemos de pedirle al Señor es sabiduría y entendimiento. Amén. Que cuando nosotros leemos su palabra, no sea solo por leer un libro más, porque esta palabra nosotros la podemos leer sin entendimiento. Amén. Y podemos leer este libro, que es la palabra del Señor, pero si nosotros no le pedimos al Señor entendimiento, no vamos a saber qué es lo que estamos leyendo. Muchas personas se la saben revés y derecho, muchas personas la han leído completa, pero el punto no es conocer lo que aquí, digamos, o leer esto solo por leerlo, como un cuento, como una anécdota, como algo que se escribió y no tiene valor, no tiene vida. No, el punto, hermanos, es que cuando nosotros leamos su palabra, nosotros poder meditar en ella y que el Señor nos habla. El Señor no ocupa de que nosotros sepamos toda la Biblia. El Señor nos habla en una palabra, en un párrafo de la Biblia nos puede enseñar tantas cosas. Gloria, amén. Y es allí donde entra el que estemos velando y orando para adquirir conocimiento, sabiduría de su palabra, saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, saber qué es lo que Dios quiere, cómo nosotros debemos conducirlo en este mundo, ¿verdad? También hay que pedirle al Señor, hermanos, por medio de la oración, el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Tan importante en este tiempo. Amén. Digo tan importante en este tiempo, no quiere decir que en aquellos tiempos no era importante, claro que sí, pero en los tiempos que estamos viviendo, a nosotros nos ha tocado vivir, como repetía,
como repito anteriormente, el tiempo de la apostasía, el tiempo de las manifestaciones de espíritus engañadores dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento, como dice su palabra en Juan, en primera de Juan, que discernamos los espíritus, porque no todo el movimiento dentro de la iglesia, no toda manifestación dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, ¿cómo debemos de saber? ¿Cómo podemos discernir si no tenemos comunión con Dios? Si no sabemos cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de uno. Porque yo sé que, no sé si, yo sé que a ustedes les ha pasado, hermanos, de que tal vez estamos en algún lugar y vemos alguna manifestación de algún espíritu y nuestro espíritu se reprende. Nuestro espíritu, cuando no es un espíritu de Dios, cuando no es el Espíritu Santo, hay un rechazo hacia aquel movimiento, hacia aquel acto que está pasando, y viene a ponerte en alerta y decir, hey, algo malo está pasando. Pero cuando es el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo que se está manifestando, que se está moviendo dentro de una iglesia, hay un gozo, hay un deseo, hay algo que a uno le mueve para seguir adelante, para decir, yo quiero de esto, yo quiero sentir también ese espíritu. Y sentimos aquella conexión y sentimos aquella felicidad, aquello que Dios es el único que da eso. Entonces es importante que nosotros tengamos discernimiento de espíritu, que le pidamos al Señor, el Señor da si uno le pide. Lo que pasa es que, como dice su palabra, no nos da porque pedimos mal. Entonces el Señor se agrada que nosotros estemos pidiendo cosas espirituales, crecimiento espiritual, conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos esa fe y esa convicción de que nosotros le pedimos al Señor algo que a Él le agrada, debemos de tener esa convicción de que lo vamos a recibir. Tal vez no en el tiempo que nosotros queramos, porque nosotros queremos todo fácil y rápido. No, hay un proceso, el Señor nos enseña y nos va mostrando día con día. Y cuando acordamos ya tenemos esos dones, cuando acordamos ya tenemos todo eso de que Dios nos ha dado y a veces no nos damos cuenta y decimos, yo tengo lo que yo le pedí a Dios. Amén, gloria a Dios. También la importancia es que nosotros, hermanos, identifiquemos cuando el enemigo ataca, que nosotros sepamos para qué, para poder mantenerlo, porque cómo nosotros podemos contrarrestar al enemigo si no sabemos cómo él nos está atacando, cómo él nos está siendo manipulado muchas veces y nos está llegando a nuestra vida y nosotros tenemos que estar alerta. Pero una persona que no ora, que no vela, que no ayuna, ¿qué posibilidades podemos tener? ¿Verdad? No hay posibilidades que nosotros podamos tener ni saber cuando el enemigo nos está atacando. Entonces, todo esto viene siendo bien importante en la vida del ser humano, que nosotros velemos, oremos, para que nos ayude, hermanos. Primordialmente esto nos va a ayudar a que nosotros no caigamos en tentación. Porque si nuestra vida espiritual está en un constante movimiento, estamos perseverando día con día y que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté conectado con Dios, nosotros vamos a tener ese crecimiento y no vamos a caer en la tentación del enemigo, porque vamos a saber realmente cuando el enemigo está tentando. Entonces, todo esto viene a crear que nosotros tengamos una comunión con Dios, ¿verdad? A que sepamos al Dios que nosotros servimos, que nosotros nos demos cuenta, y como decía el hermano pastor temprano, que estemos definidos en lo que hemos creído, ¿verdad? Y por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios, nosotros vamos a poder llegar a lo que es el segundo punto, que es vivir en santidad. Todo es un proceso. Sabemos de que las cosas son poco a poco, porque el Señor nos va mostrando día con día, ¿verdad? No es que nos va a dar todo de una sola vez, porque no vamos a poder. Sí, amén. No vamos a poder asimilar
no vamos a poder entender, quizás nos saturaría nuestra mente y no entendiéramos el propósito del Señor. Pero vivir en santidad, hermanos, es buscar el carácter de Cristo, ¿verdad? Que así como el Señor se mantuvo irreprensiblemente ante los hombres, nosotros tenemos que vivir una vida irreprensible ante Dios y ante los hombres. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos mancha, que no tengamos culpa, que nos podamos mover en este mundo con la frente en alto, como decíamos temprano, ¿verdad? El pecado pesa, el pecado acusa, y muchas veces eso nos limita y nos impide ir y evangelizar a otra persona, porque tenemos miedo de que aquella persona nos salga con una respuesta y nos saque también nuestros errores, nuestros pecados. Nosotros tenemos que estar viviendo una vida irreprensible, una vida que no haya culpabilidad ante Dios primeramente y luego ante los hombres, ¿verdad? Por medio de nuestro testimonio. Tenemos que dice que vivir en santidad es apartarnos de la maldad del mundo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, ustedes ya se creen santos. Pero ser santo es apartarse de la maldad. Amén. Dios, porque el Señor dijo, ser santo como yo soy santo. Sí, amén. Practicar la santidad es apartarse del pecado, no estar viviendo en el pecado que practica el mundo. Dios. Y así vamos a leer un versículo donde dice Santiago 4:4, un versículo bien conocido, Dios, que habla, hermano, de la amistad del mundo, ¿verdad? Dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bien. Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos conocimiento de que si nosotros queremos agradar al mundo, estamos constituyéndonos enemigos de Dios. Lo dice la palabra y es algo bien serio, ¿verdad? Que también en Romanos habla de que los que practican el pecado tienen igual paga que con aquellos que también se deleitan en él. No precisamente tenemos que estar allá adentro, no precisamente tenemos que andar con el mundo o estar allí practicando las cosas. Dice que los que se deleitan. Se me venía a la mente, hermano, cuando yo estaba leyendo esta palabra, y lo digo por experiencia propia, ¿va? Porque muchas veces yo conozco y conocemos a veces personas que son creyentes, que tal vez están aquí en este país, y en los países de nosotros están celebrando las fiestas patronales de algún lugar. Puede ser del cantón de nosotros, puede ser del lugar allí en específico, y nosotros estamos en nuestros hogares a kilómetros de distancia, no estamos participando directamente, no andamos allá adentro, pero estamos viéndolo en el teléfono. Pero su Dios. Nos estamos deleitando de igual manera, sin necesidad de que nosotros estemos ahí. Un día de estos, hermanos, yo quiero contarles algo. Pero su Dios. Un día de estos, cuando llegamos aquí al templo, me arrodillé. Uno siempre acostumbra a orar, ¿va? Un ratito cuando uno viene, darle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar al lugar, estamos sanos, estamos bien y la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de repente se vino a mi mente un pensamiento Dios, que decía: los cristianos predicamos de salir del mundo, que no tenemos que estar allá, y se me venía una imagen a mi mente. Yo estaba con el teléfono en la mano y algo me decía: ustedes tienen el mundo en la mano, en sus casas. No quiero decir que el teléfono, hermano, sea malo, totalmente no.
ahí depende cómo lo usemos y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Que no vayamos a ser arrastrados a las corrientes del mundo, porque también sabemos de que pues es un instrumento que puede ser usado para el bien y para el mal. Y que le pidamos al Señor, Padre, esa sabiduría de poder, porque también por medio de Él, yo soy un ejemplo de que por medio de las prédicas que he escuchado a distancia en el teléfono, mi vida ha cambiado. O sea, ha habido un crecimiento espiritual, ha habido algo que el Señor trató conmigo de esa manera. Entonces, tenemos esas dos partes, ¿verdad? Que lo que les quiero decir en esta noche es que tengamos cuidado como estamos usando el teléfono. Y lo digo por experiencia porque a veces a mí me ha pasado y que tardamos a veces y no nos damos cuenta y pasamos mucho tiempo. Tal vez no es que estemos mirando cosas pero nos hace perder el tiempo y en vez de estarlo utilizando en las cosas del Señor, se pasó el tiempo. Sí. Entonces, nomás quería tocar ese tema un poquito allí, ¿verdad? Porque pues es algo que Dios puso y como les digo, también, como dice su palabra, no es solo el que las hace, sino el que se deleita en ellas. Amén. Y así, mis hermanos, el vivir en santidad es dedicarnos totalmente a Dios a través de la obediencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos obediencia, viene la pureza de pensamiento, ¿verdad? Ya nosotros vivimos para Cristo. Todo lo que nosotros hablamos, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando nos encontramos con personas que no son creyentes o que tal vez ellos andan en otro pensar, en otro sentir y comienza uno a platicar con ellos. Y uno quiere llenarse de la palabra, platicar de las cosas de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está obrando. Y nos encontramos con este tipo de personas y uno ya no haya que decirles, ¿verdad? Porque no hay una entrada, no hay algo que ellos... Entonces no hay ese deleite, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos esa pureza de pensamiento, nuestra mente solo piensa en Cristo. Nuestra mente, nuestra vida es Cristo, ¿verdad? Esa es vivir en Cristo. Y por ende, cuando ya tenemos eso, entonces nuestras acciones vienen a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque pues somos siendo guiados por medio del Espíritu Santo para que Él nos guíe, ¿verdad? Y todos sabemos que el Espíritu Santo nos guía a lo bueno. O sea, nos guía a la verdad, nos guía, es el que nos va a enseñar, nos está enseñando el camino y nos está preparando para ese día tan hermoso que es cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Amén. Y esto quiere decir de que nuestra vida completa tiene que ser Cristo. No solo el día del culto, ¿verdad? No solo el día que nos reunimos o las horas que estamos aquí. No, tiene que ser todo nuestro diario vivir. Que donde quiera que nosotros andemos en comunión con Dios. Que nuestro testimonio allá afuera sea de un cristiano, de una persona realmente convertida, que haya habido un antes y un después. Porque muchas veces, hermanos, como dice, hay un dicho que dice que, yo no sé, no me recuerdo bien si es un dicho, está en la Biblia, pero que dice, nuestro testimonio habla más que un mensaje, ¿verdad? Porque por nuestro testimonio mucha gente puede llegar a la iglesia. Amén. O viceversa, por nuestro testimonio mucha gente pues no llega, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos día con día para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Dios. Tenemos que seguir adelante, perseverando. Gracias, Dios. Y como les repito, pues dando testimonio ante la gente del amor que Dios ha tenido con nosotros. Y que por medio de ese testimonio ellos puedan entender de que el poder de Dios es verdadero. Amén. Dios. Más que todo con la gente que nos ha conocido a nosotros, que ellos saben cómo éramos antes, nosotros por medio de nuestro testimonio ellos pueden entender y bueno, realmente Dios sí cambia, Dios sí tiene poder. Y así pues llegamos al tercer punto que dice que tenemos que estar activos en la obra del Señor. Si nosotros tenemos una vida de oración, si nosotros tenemos una vida donde buscamos la santidad, tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? No solamente
venir al templo, sentarnos, escuchar. Es bonito, ¿va? Porque no tenemos responsabilidad. Pero Dios no nos ha mandado a estar sentados a una silla. Dios nos ha mandado a su obra a que trabajemos, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, Él nos ha dado una misión. Él nos encomendó una misión. Así como Dios le encomendó la misión a los discípulos, cuando les dijo que fueran y predicaran el Evangelio y hicieran discípulos a las naciones, esa misma misión, ese mismo llamado es para nosotros hoy en día. Para que este Evangelio, ¿se imaginan que los discípulos no hubieran hecho o no hubieran ido a esa misión? No hubiéramos conocido a Cristo. Así es. El Evangelio no hubiera llegado a nuestros días. Entonces, Amén. esta misión, hermanos, tenemos que nosotros llevarla a cabo. Nosotros tenemos que... ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, hermanos, digamos, un compromiso en la obra del Señor, es un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a crecer espiritualmente hablando si no tomamos acción, si no formamos parte, si nomás llegamos y pues nos vamos y ya, eso es todo? Entonces no hay esa búsqueda, no podemos llegar a ese crecimiento espiritual que Dios nos va dando día con día y que Dios nos va mostrando en el diario vivir, en las diferentes, digamos, situaciones que podemos encontrar, pero que sobre todo nosotros sabemos de que Dios va con nosotros. Amén, gloria a Dios. No estamos solos. Podemos estar pensando y decir, no, pues yo no voy a la misión porque yo no puedo, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir o qué voy a hablar o qué? No, tenemos que saber que Dios es el que nos da los dones y que nos da los recursos para que nosotros vayamos a hacer su obra. Y que Él prometió, como dice Mateo 28:20, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. No estamos solos, ¿verdad? Podemos ser solamente unos cuantos dentro de la iglesia y podemos a veces sentirnos solos en cuanto a números, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Y esa es la convicción y eso es lo que nosotros debemos de tener día con día, decir, Señor, tú vas conmigo. Señor, tú estás aquí. Gracias a Dios. Y así nosotros vamos a seguir perseverando día con día y vamos a poder llegar, hermanos, a la meta final, ¿verdad? Que todos sabemos que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Como les decía, Dios asegura su presencia, dice a sus discípulos, mientras cumplen la misión de enseñar y hacer discípulos. Él dijo que iba a estar con nosotros y Él no miente. Así como nosotros tenemos que saber que es por medio del Espíritu Santo que nosotros nos movemos, porque no es por nuestra voluntad. Si fuera por nuestra voluntad, esta carne no quiere estar aquí. Sí. Esta carne quisiera estar dormido o estar en la casa acostado y no hay, pero el Espíritu Santo es el que nos mueve, el que nos enseña, el que nos da fuerza para seguir adelante. Dios. Y así tocamos el último punto, hermanos, que es tener la mirada puesta en la eternidad. Gracias a Dios. Todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, de nada serviría si nosotros no tenemos la mirada puesta arriba. Amén, amén. ¿Verdad? Porque muchas iglesias están llenas, trabajan, hacen actividades, producen, están afanados en hacer y hacer y hacer, pero no tienen la mirada puesta en Cristo. Dios. Por eso el Señor dijo hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Amén. Porque donde está vuestro tesoro, dice, allí va a estar vuestro corazón. Gloria a Dios. Sabemos de que las cosas, hermanos, de aquí, de este mundo, son pasajeras. Nuestra vida es pasajera. Que Amén. Cualquier situación que estemos viviendo tiene un final. Ya sea tribulación, ya sea un ataque del enemigo, ya sea prueba, ya sea cualquier cosa que estemos viviendo, tiene un final. Amén, gloria a Dios. Gloria. Pero nosotros tenemos que tener esa mente y esa mirada puesta en la eternidad, porque sabemos que todo lo que hagamos aquí va a determinar a dónde nosotros vamos a pasar esa eternidad. Amén, glorioso Dios. Y sabemos de que el que se va sin Cristo va a una eternidad de castigo, ¿verdad? Donde dice que la llama nunca se apagará y el gusano no muere. Amén. Donde va a ser
un sufrimiento eterno, hermanos. De eso es lo que Dios nos ha salvado. Por su Tenemos que priorizar el propósito divino de nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos que vivir según los planes del Señor, según lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No guiarnos por nuestra mente, no guiarnos por nuestra fuerza, no guiarnos por lo que nosotros podemos hacer. Solo tenemos que dejarnos guiar por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Así que en esta noche el llamado es que nosotros no pongamos la mirada en los problemas de este mundo. Dios. Que quitemos la mirada en los afanes, que no estemos afanosos, que no estemos afanados en ninguna cosa, porque el afán nos puede llevar, hermanos, a que nosotros querer producir y nos vamos a alejar de la iglesia. No quiere decir que no vamos a trabajar, no, pero que no interfiera en nuestros horarios de culto. Señor Dios. Que no estemos enfocados en los afanes ni en los problemas de esta tierra, sino que estemos enfocados en Dios, ¿verdad? Que es el que nos da la fortaleza y nos da la fe. Amén. Para seguir adelante. Gloria a Dios. Así que tenemos que confiar en Dios, hermanos, en todo tiempo, porque la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Amén. Todo este servicio que hemos tenido ha sido básicamente que recordemos que Dios va a venir. Amén. Que estemos preparados, que si tenemos alguna situación en nuestra vida, nosotros sabemos dónde le fallamos a Dios. Nosotros sabemos y Dios lo sabe. Amén. Y Dios se agrada, dice, de aquel que viene ante Él y le muestra su falta, su pecado o la debilidad. Entonces, si estamos en el camino correcto, seguirle pidiendo al Señor que nos dé fuerza, que nos siga ayudando, que por medio de Él es que nosotros vamos a lograr el objetivo, ¿verdad? Porque no es por lo que nosotros hagamos. Así, mis hermanos, con esto yo los dejo. Sigamos adelante, sigamos esperando al Señor.